Versículo de memoria, Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta lección es muy importante porque se enfoca en los elementos esenciales que nos ayudan a construir una estrategia para superar los crisoles. Esta estrategia tiene tres elementos esenciales, que son, primero, el papel de la verdad en la superación de las pruebas y crisoles. Segundo, el papel de nuestro libre albedrío. Y tercero, el papel del compromiso y de la perseverancia en esta lucha. Bien, en su largo viaje desde Troya, Ulises, el héroe de la mitología griega, debía navegar por el estrecho de Messina. Del lado italiano del estrecho estaba la roca llamada Escila. Los antiguos marineros griegos personificaban este promontorio como un monstruo de casi 4 metros de alto, con 6 cabezas sobre sus largos cuellos parecidos a serpientes, y cada cabeza con 3 hileras de dientes como las de un tiburón que arrebatarían y devorarían a los marineros incautos. Del lado siciliano del estrecho estaba el remolino llamado Caribdis. Se lo personificaba como un monstruo que bebía enormes cantidades de agua y que la arrojaba 3 veces al día. Succionaría hasta la muerte a los marinos que se acercaran demasiado. Para navegar por este peligroso estrecho era esencial que Ulises dirigiera su barco siguiendo un curso seguro. Este dilema clásico de ser devorados por el monstruo de Escila o succionados hacia una tumba líquida por Caribdis ilustra muy bien la vida del cristiano, que está pasando de un crisol a otro. Al tratar de evitar una trampa de Satanás, es fácil caer presa de la otra. Por eso, en esta lección, veremos la forma de sobrevivir como cristianos a los crisoles con la fuerza poderosa de Cristo. Veamos primero el papel de la verdad en la superación de los crisoles. Hoy, la mayor parte de las personas cree que no hay ninguna relación entre las desgracias personales o las calamidades naturales y la maldad moral o pecado. Se cree que el pecado es un concepto que pertenece enteramente al ámbito religioso. Entonces, en vez de hablar del pecado con sus implicaciones de responsabilidad moral, usamos expresiones tales como alienación, separación, aislamiento, falta de ajuste, quebranto, para tratar de entender los hechos violentos y las calamidades que ocurren en nuestro mundo.
Tendemos a echar la culpa de la delincuencia personal y el crimen a la herencia, a las condiciones sociales, la ignorancia o las condiciones económicas. No se tiene en cuenta a un creador y sustentador personal de un universo moral. Para el hombre, el culpable rara vez es él mismo. Jesús, poco antes de morir, dio mucho énfasis a la obra que el Espíritu Santo iba a hacer desde ese momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Pero aunque el Espíritu nos muestra la verdad sobre nuestra pecaminosidad, no puede forzarnos a arrepentirnos, no puede obligarnos a crear en ella ni a obedecerla, pues todas estas serían actitudes que atentarían contra el libre albedrío. Veamos el caso de David. Él era sensible a la influencia del Espíritu Santo cuando el Señor lo preparó para su servicio mientras era un humilde pastorcillo. Sin embargo, al pasar los años como rey triunfante, la confianza en sí mismo preparó su caída. Se dejó llevar por las costumbres prevalecientes en esa época, que los soberanos orientales podían cometer crímenes impunemente cuando estos no se toleraban en los súbditos del reino. Esto hizo que David considerara menor la perversidad excesiva del pecado. Cedió a las tentaciones de Satanás. Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey, fue tomada por él como otra esposa de su harén. Pero esto era adulterio, y a este delito agregó el asesinato premeditado de Urías heteo. Pero cuando el profeta Natán fue enviado con un mensaje terrible en su severidad, arriesgándose a perder la vida, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le reveló, como en un espejo, la bajeza de su crimen y le mostró que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El reproche del Espíritu Santo, que le reveló su verdadero ser, conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios y temblando confesó: pequé contra Jehová. Acá tenemos una respuesta correcta a la acción del Espíritu Santo. Por otro lado, vemos el caso del rey Acab. Se casó con una mujer entregada a la idolatría, que arrastró al pueblo de Israel junto con ella. Elías, lleno del Espíritu, le anunció que no llovería por mucho tiempo en señal del desagrado de Dios por las acciones de Acab. Pero Acab, en vez de verse a sí mismo en el espejo del Espíritu Santo, le dijo:
¿eres tú el que turba a Israel? Así fue desechado el mensaje del Espíritu Santo que revela la verdad al corazón, y el fin de Elías y Jezabel fue terrible. El Espíritu mostró la verdad, pero no hubo respuesta positiva. Como conclusión de este punto diremos que si bien es cierto que no alcanza con tan solo entender nuestra situación pecaminosa y condenada para salvarse y para poder salir de los sufrimientos purificado, este conocimiento es el peldaño básico y fundamental sobre el cual se colocan los otros elementos para construir la respuesta correcta al crisol. El papel de nuestro libre albedrío en la superación de los crisoles. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los dotó con la libertad para hacer elecciones morales, es decir, elecciones que involucraban el bien o el mal. Poseían la capacidad de obedecer o de desobedecer a su Hacedor. Conocían la voluntad de Dios, pero no eran esclavos de ella. Podían apartarse de esa voluntad de Dios, aunque hacerlo es pecado. La capacidad de hacer una elección independiente es parte de la propia naturaleza de Dios, y Él dio esta notable facultad a Adán y Eva sabiendo plenamente cuál sería el costo final, la vida de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Pero lo hizo porque ansiaba el compañerismo con seres que en cierta forma se asemejaran a él, seres inteligentes y con voluntad libre, capaces de pensar, de decidir, de actuar por su voluntad, que lo amaran y eligieran su compañía en su forma de conducirse. Satanás sabía que la hermosa pareja que estaba en el jardín de Dios poseía la libertad para hacer elecciones morales, y entonces pensó que esto podría ser el punto clave para desviar sus afectos y lealtad desde Dios hacia él. Fue así que Satanás cortejó sutilmente a Eva para que fuera contra la voluntad de Dios y escogiera comer la fruta prohibida. Y la decisión de Adán de seguir el ejemplo de Eva en forma deliberada contra la voluntad de Dios fue definitivamente fatal. Su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. Ambos, Adán y Satanás, se volvieron malos como consecuencia de la apostasía. Adán llegó a tener una naturaleza carnal y afianzó a la humanidad en la esclavitud de Satanás. Pasó de la libertad bajo Dios a la esclavitud bajo Satanás. Pasaron de la inmortalidad potencial a la mortalidad pecadora.
engendraron hijos a su semejanza, mortales, con naturalezas carnales y malvadas, enemigos de Dios por naturaleza. Por el solo hecho de haber nacido, el hombre ha sido desde entonces el esclavo de Satanás y de sus propios malos deseos y apetitos. Según Pablo en Efesios 2:13, todos los hombres están muertos, siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Esa enemistad contra Dios y su voluntad no es siempre visible. Puede permanecer sepultada durante mucho tiempo, pero la enemistad contra Dios y su voluntad permanece siempre latente dentro de cada persona no convertida. Sin el nuevo nacimiento, cada persona que llega al mundo está irremediablemente perdida para la eternidad, ya que por temperamento es enemiga de Dios. El hombre natural se rebela contra Dios en actitud, pensamientos, palabras y actos. Hay un concepto muy extendido y equivocado de que solo los actos pecaminosos son pecados, pero los actos y las palabras son síntomas del pecado más bien que pecados en sí mismos. Son expresiones de una actitud de separación mental o espiritual de la voluntad de Dios. Este es el mal interior o la esencia del pecado. El pecado no es un asunto meramente ético, una violación de un código legal de Dios. Es más bien un problema de relación, una huida de Dios. Por lo tanto, no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo de nuestra voluntad con la voluntad expresa de Dios, aún en el detalle más mínimo. Podemos pecar simplemente por acariciar sentimientos que no están en armonía con la voluntad de Dios, como ser los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición. El tercer punto, la cooperación divino-humana. La voluntad es la cabeza de playa para el control de la persona entera. Quien controla la voluntad, controla a la persona. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Camino a Cristo, página 47. Se define a la voluntad como la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Se postula desde la psiquiatría que no es algo genético, sino adquirido,
y está vinculada siempre a la conciencia, a la lucidez mental. Está íntimamente relacionada con el deseo, con lo que nos gustaría hacer o conseguir. La fuerza de voluntad es la capacidad de sostener una conducta deseada o de insistir hasta que algo que uno desea se materialice. Elena de White, en el libro Conducción del Niño, dice que la voluntad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder de decidir que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o desobedecerle. Ella dice, refiriéndose a los padres y maestros, que deben tratarla como un tesoro sagrado. No la desmenucen a golpes, sino amóldenla sabiamente por precepto y verdadero ejemplo. El esfuerzo por quebrantar la voluntad del niño es un error terrible. Las mentes están diferentemente constituidas. Aunque la fuerza pueda asegurar su misión aparente, el resultado en el caso de muchos niños es una rebelión aún más decidida del corazón. Tanto la justicia como el pecado dependen de la voluntad de cada uno y de su elección personal, del mal uso de nuestra libertad moral de elegir. El verdadero problema es: ¿quién está en los controles? ¿El espíritu o la carne? La carne no es el asiento o el centro del pecado. En realidad, el control está en la voluntad del hombre. Cuando la carne, es decir, el cuerpo material, está bajo la dirección de la mente, y esa mente está saturada con la mente de Cristo, que es poderosa, estamos sembrando para el espíritu, y del espíritu cosecharemos vida eterna. Cada uno de nosotros tiene en su mano el notable don que Dios mismo dio a nuestros primeros padres en la mañana de la creación, es decir, la libertad para hacer elecciones morales correctas. Y sobre esto aún ruge la batalla. Veamos el compromiso radical. La esencia de la desobediencia es resistencia a la voluntad conocida de Dios, rebelión contra ella o alejamiento de esa voluntad. Y todo esto rompe la relación entre Dios y el hombre. La repetición de la maldad deliberada puede llevar al hombre a un punto donde le es casi imposible resistir al mal. Es como una persona que cae del techo de un edificio de 10 pisos. Después de haber dado deliberadamente un paso hacia el vacío, la persona no puede hacer nada para detener su caída. Una persona que peca por ignorancia en el juicio no será condenada por esos pecados por ignorancia.
Jesús mismo dijo en Juan 9:14 a los fariseos: si fuereis ciegos, no tendríais pecado. Pero la desobediencia voluntaria se volverá contra nosotros. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay pecados también por inmadurez, o sea, estos son los pecados por no alcanzar la marca. Todos nosotros somos pecadores y nos apartamos de la voluntad de Dios, ya sea por rebelión, deslealtad, terquedad, ignorancia, inmadurez espiritual o por debilidad. Todos estos pecados pueden ser borrados por la sangre derramada de Cristo cuando hay arrepentimiento y compromiso. Hay un concepto erróneo muy común entre los cristianos, y es que el mero asentimiento mental a la verdad nos salvará. Piensan que porque creen que Jesús es Dios y murió por ellos en el Calvario, serán salvados. Pero aún los demonios creen y tiemblan. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta a Cristo como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Deseados de todas las gentes, página 312. Fe y creencia no son lo mismo. Creencia es el mapa caminero que nos muestra el camino o la ruta por la cual se puede transitar hacia el cielo. La fe, en cambio, no es solo conocer el mapa, sino transitar realmente por el camino. La fe es confianza y lleva a la obediencia, a la acción en conformidad con la creencia. La fe salvadora es una actitud de confianza completa y de lealtad a Jesús, de compromiso personal. La fe verdadera está anclada en Jesús. Para poder ser salvo, el rebelde debe detener su insurrección, su rebeldía, y responder a la invitación de salvación eterna de Dios, aceptando y viviendo gozosamente de acuerdo con las leyes del reino de Dios. Hay una historia real que ilustra bien esto, que el rebelde se vuelva sumiso y acepte la lealtad a Dios. Y es la siguiente. El 10 de marzo de 1974, el teniente extraviado del ejército japonés Hiro Onoda emergió de la selva de la isla de Lubang, al sur de la bahía de Manila, y se rindió. La guerra entre Filipinas y Japón había terminado el 2 de septiembre de 1945, es decir, 29 años aproximadamente antes de su rendición oficial. Casi durante 3 décadas,
Onoda había rehusado creer los informes de paz que había recibido repetidamente mediante emisiones públicas hechas en japonés en la isla y a través de periódicos japoneses que se le habían dejado en la playa. Él pensaba que todo esto eran solo tretas norteamericanas para inducirlo a rendirse, así que había continuado su guerra de un solo hombre. Durante esos largos años había sido acosado constantemente por soldados filipinos que trataban de encontrar su escondite. Él estaba esperando que viniera la aviación y la armada japonesa para que le ayudaran a recapturar las Filipinas. La situación de Onoda en la isla de Lubang puede compararse con el estado del pecador inconverso ante Dios. La muerte de Cristo por él en la cruz no le trae paz ni salvación, ni lo salva automáticamente, así como la paz concertada entre Japón y Filipinas no le trajo paz a Onoda. Él debía creer personalmente que se había concertado la paz y debía aceptar esa paz. Así también nosotros, personalmente, debemos aceptar la paz que Dios ya ha concertado y nos ha provisto por medio de Jesús. Como Onoda debemos rendirnos. La entrega del corazón a Jesús transforma al rebelde en penitente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El perdón no es tan solo remisión del castigo, sino esencialmente es el restablecimiento positivo de la relación rota. El compromiso radical donde Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:28. Jesús no se refiere a causarnos daños físicos, sino a controlar la mente y por su medio al cuerpo sin importar el costo. El que se niega a ver, escuchar, gustar, oler o tocar lo que incita al pecado ha ganado buena parte de la batalla para evitar los pensamientos pecaminosos. El que desecha de inmediato los malos pensamientos cuando fugazmente pasan como un relámpago en su conciencia, evita la formación de una manera de pensar que se hace hábito y condiciona la mente para que peque. El quinto y último punto es la necesidad de perseverar. La vida trae a la mayoría de nosotros pruebas, dificultades, pesares y muchos dolores. Esos son las pruebas que Dios nos manda o bien que Satanás nos prepara.
los crisoles que también muchas veces nosotros mismos nos labramos por nuestras malas actitudes. Para poder soportar todo esto, es sabio desarrollar valor y paciencia. El que persevera hasta el fin, este será sabio. El hombre o mujer que nunca conoció necesidades, dificultades, trabajo duro o sufrió aflicciones, probablemente no será de mucho valor y no está capacitado para ocupar un lugar útil en la sociedad. El hombre de valor es aquel que junto con su cuota de placeres apropiados ha sufrido duro privaciones y desilusiones. Cuando estamos bajo presión, puede ser muy difícil mantenernos aferrados a Dios y a sus promesas. Perseverar es seguir adelante a pesar de querer darse por vencido. El caso de Jacob en su lucha con el ángel, que en realidad es Cristo mismo, es un ejemplo extremo de la perseverancia en medio de un dolor físico casi insoportable. Aferrarse a la fe y a las verdades bíblicas en estos casos es realmente notable. Jacob luchó con Cristo en forma humana y lo hizo como si hubiera estado haciéndolo por su vida. El ángel procuró retirarse antes de que despuntara el día. Habiendo procurado desesperadamente por varias horas la ayuda divina, Jacob sentía que no podía permitirle a su contrincante que se fuera sin primero recibir la seguridad del perdón y la protección que anhelaba, y comprendía perfectamente que no tenía nada para ofrecer a cambio. Su situación era sencillamente desesperada. Por primera vez en su vida, Jacob comprendió que sus recursos eran inadecuados. Y esto realmente es verdad. Jacob, aún desde su nacimiento, cuando él se aferra del talón de Esaú y es llamado Jacob el suplantador, él desarrolló una personalidad que en muchos aspectos era positiva, de sumisión a Dios, de obediencia, de devoción. Sin embargo, él estaba acostumbrado a resolver los problemas que se le presentaban mediante la astucia, mediante sus propios recursos humanos, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Así fue como engañó a su padre, y también así fue como se manejó durante los muchos años en que estuvo con su suegro, que era ambicioso y malvado. Aquí, en esta oportunidad extrema de su vida, él ahí comprende que ninguno de sus razonamientos astutos, que ninguna capacidad suya puede valerle para protegerse a sí mismo y a su familia de Esaú, su hermano, que estaba viniendo
no en son de paz, como después parece, porque venía con 400 de sus sirvientes, o más bien eran guerreros, armados con esas terribles armas que usaban los árabes, como las cimitarras, y montados en camellos. Si él venía en son de paz, ¿por qué venía con ese enorme ejército cuando Jacob no tenía más que sirvientes que no estaban adiestrados para la guerra, no tenían armas y tenía un montón de niños y de ganado a los cuales debía proteger? Entonces, Jacob aquí estaba necesitando desesperadamente el saber que Dios lo había perdonado por el pecado de engañar a su padre y a su hermano, y además que le iba a dar la bendición que él necesitaba para poder salir ileso, él y su familia, de esta situación. Al aproximarse el alba, su adversario, con un simple golpe, dado con fuerza más que humana, dejó inválido a Jacob, muerto de dolor e incapaz de ponerse de pie. Aún así se aferraba al ángel y no lo dejó ir hasta que obtuvo la bendición. O sea, allí fue probada hasta el extremo su fe y su perseverancia. Entonces le fue cambiado su nombre de suplantador a príncipe de Israel. Ahora hagamos un pequeño análisis anatómico, podríamos decir, de la lesión que sufrió Jacob a manos del ángel. La articulación de la cadera relaciona el hueso coxal, que es propiamente el hueso que forma la pelvis, son dos huesos unidos que forman la pelvis, y el fémur, que es el hueso del muslo, que va de la cadera hasta la rodilla, uniendo así el tronco con los miembros inferiores. Estas articulaciones de la cadera son las articulaciones más grandes del cuerpo y soportan el peso del cuerpo en posición erguida y en muchas otras posiciones también. Y se trata de una enartrosis, es decir, es una articulación donde las dos superficies articulares, las dos superficies óseas que se ponen en contacto, son la cabeza del fémur y el acetábulo. El acetábulo es una especie de cavidad, de hueco que hay en el hueso coxal de la cadera, de forma esférica o casi esférica. Y la cabeza del fémur es también de forma esférica. Nada más que la del hueso coxal es cóncava, es como un hueco de forma esférica, y la cabeza del fémur es convexa, o sea, como una pelota, diríamos así, esférica, entra dentro de la cavidad y permite esta forma que tiene la articulación esférica, permite una gran motilidad del miembro inferior con respecto al cuerpo. Esta articulación está envuelta en una cápsula fibrosa sinovial, es decir, que segrega un líquido medio gelatinoso que permite que la articulación esté, digamos así, aceitada, esté lubricada y pueda funcionar normalmente. Posee 4 ligamentos principales que son fuertes bandas fibrosas que unen los dos huesos para reforzar la articulación.
Uno de ellos el primero es el ligamento redondo que va desde la cabeza del fémur hasta el fondo del acetábulo en el hueso coxal. O sea, está aproximando las dos superficies articulares. Segundo es el ligamento iliofemoral, que es un potente ligamento en forma de I que sale de la espina ilíaca inferior del hueso coxal, o sea, digamos desde la cadera, de arriba de la cadera, y en forma de I, y se inserta en la línea intertrocantérica anterior del fémur, o sea, en la parte, digamos, en la parte superior del hueso de la pierna, del muslo. Y allí se divide en dos ramas. El tercero es el ligamento iliotendino trocanterio y la expansión aponeurótica del músculo glúteo menor. Este es considerado el ligamento más fuerte del cuerpo humano, el más resistente y duro, digamos, que pueda proteger una articulación. El cuarto es el ligamento pubofemoral de la rama superior del pubis y que se inserta por debajo del anterior. Es un refuerzo de la parte inferior de la articulación. Además de estos 4 potentes ligamentos, hay músculos muy fuertes que rodean la cadera para poder producir su motilidad. Ahora, ¿qué es la luxación de la cadera? Esto es lo que sufrió Jacob cuando el ángel le tocó. El ángel prácticamente le tocó y le produjo la luxación de la cadera. Esta es una lesión que se ve poco porque es rara, porque es necesaria muchísima fuerza, un impacto, un golpe terrible para producirla. Veamos qué es la luxación de la cadera. Cuando una fuerza muy intensa, acá tendríamos que hablar de un choque automovilístico, o un choque de trenes, un choque de ómnibus, cosas por el estilo, golpea la rodilla flexionada y empuja la cabeza del fémur hacia atrás. O sea, la cabeza del fémur esférica que está metida dentro de la cavidad del hueso de la cadera, se sale, o sea, se rompen los ligamentos, se desgarran los músculos y la cabeza del fémur se desplaza hacia atrás, hacia los glúteos. Es casi imposible imaginar la fuerza del golpe necesario para luxar una articulación tan fuerte y tan protegida. Obviamente produce un dolor extremo, un dolor realmente insoportable que puede producir un cuadro de shock y desvanecimiento de la persona que sufre esta lesión. Además, incapacidad para mover la pierna y obviamente también incapacidad para ponerse de pie y posible pérdida de sensibilidad en el pie. O sea, Jacob salió del mayor conflicto de su vida con un recuerdo permanente, su renguera. O sea, Jacob, al sufrir este terrible golpe, estaba prácticamente echado en el suelo y agarrándose desesperadamente con sus manos de las ropas del ángel, pidiendo que lo bendijera. Cuando el ángel se fue, tuvieron que recogerlo del suelo, no podía pararse por sus propios medios y logró caminar, aunque realmente no sé exactamente si pudo hacerlo, más bien fue arrastrado por sus sirvientes y por supuesto esa pierna la iba arrastrando, era imposible caminar correctamente. Jacob
salió del mayor conflicto de su vida con un recuerdo permanente, su renguera, pero era un recuerdo de su conflicto y de su victoria, debidas a una perseverancia insuperable y, y además inexplicable también. Todos, todos tendremos nuestro Peniel. Peniel se llamaba el lugar donde se desarrolló la lucha entre Jacob y el ángel. Nuestra lucha quizás no sea tan terrible, sin embargo requerirá también perseverancia y ojalá salgamos de esa prueba victoriosos como Jacob.